Muy buenos días. Muy buenos días. Les habla Germán Vázquez del programa Escuelas de Deporte Formativo y Deportes Antioquia. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan hoy 8 de junio del 2021, en esta tan importante de Ley de Infancia y Adolescencia en el contexto deportivo. Los saludamos desde las instalaciones de Indeportes Antioquia. Hacemos extensivo este saludo a nombre de nuestro gerente Héctor Fabián Betancourt y de nuestro subgerente Héctor Javier Vázquez Monsalve. Ahí se enredan un poquito porque todos dos se llaman Héctor. Pero bueno, hacemos este extensivo saludo para todo el departamento. El programa de Escuelas de Deporte Formativo quiso hacer esta charla porque vemos la necesidad de que todos los municipios, entes deportivos municipales, personas que trabajan con el deporte, monitores, líderes deportivos, conozcan la normatividad que hoy en día tenemos frente a la Ley de Infancia y Adolescencia y la responsabilidad que tenemos en el manejo y orientación pues, de los niños en el departamento a través del deporte, la recreación y la actividad física. Por tal motivo agradecemos a nuestras dos invitadas, a Verónica Betancourt, politóloga, Laura, abogada, las dos son de la Gerencia de Infancia y Adolescencia, quienes nos van a orientar hoy en esta tan importante charla. La metodología que vamos a utilizar hoy, pues, es una metodología sencilla. Ellas van a exponer su charla el día de hoy y ustedes, las preguntas que tengan, las inquietudes que tengan, pues, nos las hacen saber a través del chat. Va a haber una persona pendiente del chat y vamos a ir anotando estas preguntas para que ellas puedan dar respuesta a cada una de ellas. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con estas dos invitadas, quienes nos van a orientar el día de hoy con el quehacer de los niños en el departamento de Antioquia en el contexto de la Ley de Infancia y Adolescencia. Bien pueda Laura o Verónica, quienes están por ahí. Muy buenos días para todos y para todas las que están conectadas en este momento y los que se están conectando. Muchísimas gracias a Indeportes por esta invitación. Para nosotros desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud es muy importante seguir trabajando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el departamento y en todos los ámbitos. El día de hoy vamos a hablar sobre todo de la Ley de Infancia y Adolescencia en el marco deportivo. Entonces, lo que yo les quiero presentar es el Código de Infancia y Adolescencia o la Ley 1098 del 2006. Es muy importante que empecemos a conocer un poco sobre la normatividad, por qué existe, cuál es la función, sus principios, para que podamos también de una manera integral ser corresponsables. Es decir, que cada uno de nosotros, como integrantes de la sociedad, de la familia, como ciudadanos, ¿cierto?, como parte del Estado, podamos velar por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Listo. Entonces, en esta presentación vamos a ver primero un contexto internacional, luego lo vamos a bajar a un contexto nacional, luego vamos a analizar qué es lo que nos dice esta ley 1098 de 2006 sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y al final vamos a hacer una pequeña reflexión para que podamos dar lugar a lo que mi compañera Verónica les va a exponer ahorita. Listo. Entonces, lo primero que vemos en el contexto internacional es que no es una ley nueva, pero tampoco es de siempre, ¿cierto? Digamos que a mediados del siglo pasado no teníamos una ley tan importante de protección de los niños y las niñas. De hecho, eran muchas las vulneraciones, muchísimas más las que podíamos ver. Y si había una protección, era más en un contexto de guerra.
Entonces es importante que nos paremos en ese primer lugar y que veamos que hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Entonces, primero, con las convenciones de Ginebra, empezamos a hacer la protección de los niños en la guerra, que no más a los niños soldados, ¿cierto? Fuimos avanzando a una declaración de los derechos del niño, hasta que finalmente llegamos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que esa es la convención que les voy a presentar. Esta convención, entonces, se convirtió en el hito de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, todos aquellos que en Colombia consideramos que tienen menos de 18 años. Esta ley los protege y además regula todas las personas que trabajamos para ellos. Tiene también unos actos simbólicos o significativos para algunas entidades en específico, por ejemplo, para el sector salud, para el sector educación. Cada uno tenemos unas responsabilidades asignadas. Pero bueno, en esta constitución, en esta convención, tenemos 54 artículos y nos trae 4 principios. Estos 4 principios nos recogen todo lo que tenemos que hacer con las niñas y los niños. Lo primero y fundamental es la no discriminación, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón. Es decir, lo primero y donde nos tenemos que plantar es el no discriminar. Luego vamos a ver algo que se llama el interés superior. El interés superior es que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos especialmente. Y todos los derechos que ellos tienen van a estar por encima del resto de la población, porque se ha visto que sus derechos se vulneran tan fácil y que además es una población que por tanto tiempo se ha vulnerado que necesitamos poner esos derechos por encima para que podamos equiparar las condiciones. Otro de los derechos que es bien importante y que lo venimos desarrollando muchísimo desde la gobernación, desde las alcaldías, es el derecho a ser escuchados. Que ese derecho no viene solo, sino que también viene con el derecho a la participación y a estar informados. Entonces, de cierta manera es un derecho y una obligación para nosotros, porque nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de darles la información pertinente, darles fuentes de información para que ellos puedan crear sus propios conceptos y además brindar esos espacios en donde ellos pueden participar. Por mucho tiempo el deporte ha sido uno de los escenarios en los cuales las niñas y los adolescentes han participado y han explorado a través de su cuerpo el cómo me relaciono con los otros. Ya estos escenarios se han abierto un poco más y lo estamos viendo más, que están los consejos asesores de niños y niñas, estamos viendo mesas de participación, estamos viendo los consejos municipales de juventud. Entonces este derecho cada vez se va ampliando más y lo vamos entendiendo de diferentes maneras. También tenemos el principio a la vida y a la supervivencia y el desarrollo infantil. Entonces, este es el que nos engloba a todos, porque sin la vida no tenemos nada. Entonces, estos 4 principios de la Convención son los que nos van a dar lugar a lo que tenemos hoy en día en Colombia. Vamos a ver ahora entonces en el contexto nacional. Lo que estamos viendo en la diapositiva es la Constitución. Ahí al lado izquierdo estamos viendo cómo se compone la Constitución Política de Colombia. Y vamos a ver que en el numeral 3, que estamos viendo los derechos, las garantías y los deberes, vamos a ver 2 artículos que son muy importantes para lo que tiene que ver en los temas de infancia y adolescencia. Esos son los del artículo 44, que nos habla que los niños además gozarán de los derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales, y que son derechos fundamentales, no solamente como los derechos civiles y políticos, sino fundamentales, que esos son los que tenemos que respetar, hagan como de lugar, y defender nosotros también. Y el artículo 45, que ya nos está hablando desde la participación política, sobre todo desde los jóvenes. Y recordemos que para la ley los jóvenes empiezan desde los 14 años hasta los 28, y aunque la adolescencia también se nos cruza en ese periodo, entre los 14 y los 17 años. Entonces vamos a ver que estas normas van a estar ahí de la mano con las niñas, las adolescentes y con los jóvenes, ¿cierto? Bueno. Además, tenemos otro artículo que es bien importante, que es el artículo 13, que nos va a hablar sobre el enfoque diferencial. El enfoque diferencial lo que nos está diciendo es que no todos somos iguales, por ende, no todos tenemos el mismo tratamiento. Y este enfoque diferencial lo podemos ver desde el ciclo vital, por razones de discapacidad, por una pertenencia étnica o por razones de género y diversidad del género. ¿Cierto? Entonces, aquí es donde vamos a entrar y vamos a ver que hay una protección especial y que la misma Constitución nos está diciendo desde el artículo 13 que el ciclo vital, los niños y los adolescentes tienen una protección especial. Ahora sí,
en cuanto a la ley 1098, vamos a ver que es una ley que quiere poner por encima algunas cosas de su normatividad. Por ejemplo, lo primero que nos dice son normas de orden público, por ende son irrenunciables y además se tienen que ejecutar, ¿cierto? Son de obligatorio cumplimiento. Y además esta ley se va a aplicar de preferencia a las disposiciones de otras normas. Entonces, supongamos que hay otra norma que nos está diciendo algo contrario a lo que está en la ley 1098, que es toda la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cuál es la ley que tenemos que aplicar? La que protege a los niños, niñas y adolescentes. Todo lo que vaya en contravía de esto o que no tenga mejor beneficio para los niños, niñas y adolescentes, siempre se va a aplicar en la ley 1098. Entonces, esta ley lo que está buscando, su finalidad, es que haya un desarrollo armonioso, pleno, que puedan desarrollarse en sus familias, que puedan gozar de sus amigos, y eso es lo que la ley está buscando, que realmente pueda tener un desarrollo integral y con todos sus pares. ¿Y a quién se le aplica o en dónde se aplica? Se aplica en todo el territorio nacional, sin importar dónde hayas nacido, pero si estás en Colombia, y tienes entre los 0 y los 17 años, esta ley te va a aplicar a ti. Y eso le va a aplicar a todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar que no tengan nacionalidad colombiana, por ejemplo. Entonces, es muy importante esto porque siempre vamos a buscar que el interés de los niños y las niñas siempre esté por encima de cualquier otro. Esta ley entonces nos trae unos principios. Unos tal vez los hemos escuchado, otros tal vez no. Entonces, lo primero que podemos ver es que está la responsabilidad parental. Lo que nos está diciendo es que las niñas, los niños y los adolescentes están en plena formación y que es responsabilidad de los padres estar ahí atentos para todo eso. Está el tema de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad la vamos a volver a tocar en esta presentación varias veces, al igual que lo va a hacer mi compañera Verónica, porque es fundamental que entendamos que los responsables no son solo los papás, no son solamente los profesores del colegio, sino que somos todos. En la corresponsabilidad vamos a ver que está la sociedad, la familia y está el Estado. Y en la sociedad entramos todos. En la sociedad es que entendamos que los niños y las niñas son nuestra protección, es deber de todos y de todas cuidarlos, que si sabemos que hay una vulneración, sabemos a dónde llamar, a quién llamar, por qué estamos llamando, ¿cierto? Estamos denunciando. También entonces vemos que la ley 1098 nos dice que hay que tener una perspectiva de género que transversalice todas las acciones que tengamos con la infancia o la adolescencia, el interés superior, que ya lo mencioné, que hay que velar por el interés que realmente es el de los niños y las niñas y que hay una prevalencia por encima de otras normas, la prevalencia de sus derechos, que efectivamente los derechos de los niños y las niñas van a primar por encima de otros, la exigibilidad de sus derechos, ellos tienen esas capacidades y ellos tienen que estar ahí presentes exigiendo, ellos tienen esa capacidad. Listo. Y luego vamos a ver que esta ley busca la protección integral. Aquí brevemente, pues yo se los resumí, pero esto es como para entrar un poquito más en contexto. Entonces, el interés superior también nos está diciendo que es una norma de interpretación. ¿Eso qué quiere decir? Que no significa que no está descrita tal cual en la norma, sino que nos ayuda a interpretar qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo mejor para las niñas, los niños y los adolescentes. Nos da una herramienta, ¿cierto? Eso es más lo que significa el interés superior. Ahí, como ven, la corresponsabilidad que yo les hablaba que era en 3 sentidos, ahí lo pueden ver ya en un gráfico, que está la sociedad, está el Estado y está la familia como una base. La base siempre va a ser la familia en todo lo que nosotros hablemos. En toda la sociedad vamos a ver que la familia siempre va a ser esa basecita de la cual vamos a partir. Y de hecho, desde la misma Constitución se nombra como el núcleo fundamental de la sociedad. Es un núcleo que hay que seguir protegiendo. Muy bien. Entonces, la prevalencia de los derechos también está muy llamada hacia las autoridades judiciales y administrativas. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir? Mire, aquí están en juego los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? En todas las decisiones que ustedes adopten, tienen que tener en cuenta a las niñas, los niños y adolescentes en lo que piensan, en lo que sienten, en lo que les pasó y que además se tiene que velar es porque sus derechos se sigan cuidando. Por ejemplo, una de las medidas que se pueden tomar en algunos casos de vulneración de derechos es que la niña o el niño se retiran de la unidad familiar. Pero, por ejemplo, en el interés superior, la prevalencia de los derechos, ¿qué nos está diciendo? Que no siempre es así, ¿cierto?
que puede que tenga algún grado de vulneración en su familia, pero sí se puede trabajar con una terapia psicosocial, como también se puede hacer, por ejemplo, un acompañamiento a través del deporte, se pueden tomar muchísimas medidas y lo que estamos buscando es que realmente haya una protección a sus derechos y que no haya una mayor vulneración. Listo. Esta prevalencia de los derechos también la vamos a ver como la patria potestad. Entonces, unos que le dicen a la autoridad administrativa y por el otro lado nos están diciendo es a las familias. A las familias les estamos diciendo que ellos tienen algo que se llama la patria potestad y es por eso que ellos son como los curadores, los que están ahí cuidando a los niños y a las niñas en todos los aspectos, desde lo político, lo económico, lo social, lo amoroso, todos los aspectos que nos podamos imaginar. Ahí nos están diciendo, hay una prevalencia de los derechos para las niñas, los niños y los adolescentes. La perspectiva de género es quizá uno de los que ha tomado más fuerza junto con la participación, porque nos hemos dado cuenta que hay que equiparar la balanza que por tanto tiempo no ha estado a par, ¿cierto? Entonces está diciendo, cada una de las acciones que nosotros tengamos con la infancia y la adolescencia va a tener una perspectiva de género. Vamos a buscar que sea equitativo, que todos tengamos oportunidades por igual sin importar, seamos hombres, seamos mujeres, si tenemos una sexualidad diversa, lo que nos está diciendo es a todos por igual los vamos a tratar y les vamos a dar las mismas oportunidades desde la equidad. Listo, aquí vamos a ver que se van a enlistar varios derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto los podemos volver y revisar en la norma, de estos están, pero muchos los podemos sacar también como simplemente pensemos a qué tienen derecho. Entonces, cuando pensamos a la vida, empecemos desde la vida. Entonces, a la vida, a la salud, a la nutrición, a las vacunas, son derechos fundamentales, sobre todo de los 0 a los 5 años, aunque el esquema de vacunación se amplía un poco más en la edad. Vamos a ver que la educación inicial, lo que nosotros llamamos buen comienzo, eso es un derecho fundamental, pero también entonces lo que es la primaria y la secundaria, todo esto son derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. También es un derecho a la participación. Voy a hacer bastante énfasis de lo que es la participación, porque muchas veces llegamos y decimos, no, es que son niñas o niños, ellos no saben lo que están diciendo, no saben lo que están opinando. Entonces cada vez estamos entendiendo más que efectivamente sí tienen el conocimiento y además necesitan expresarse y además nosotros necesitamos escucharlos porque estamos aprendiendo constantemente y es un aprendizaje en ambas vías. Entonces, las niñas y los niños aprenden de las herramientas que nosotros les brindamos, pero nosotros aprendemos constantemente de todo lo que ellos están creando día a día. Los niños y las niñas no paran de crear, no paran de preguntarse, no paran de ver el mundo de una manera diferente. Y nosotros no podemos perder eso. Así que ese derecho fundamental de ellos y de ellas también es un derecho que nosotros podemos verlo en nuestro sentido, que nosotros nos podemos apropiar de él. Listo. El derecho también de tener una familia es fundamental y que muchas veces lo vamos a ver que a veces no nos cuadra mucho en esas medidas que tienen de restablecimientos de derechos, pero lo que siempre se está buscando es que el niño o la niña no se esté alejando de su familia. Por el contrario, vamos a fortalecer a la familia para que realmente pueda crecer en un entorno amoroso y que tenga muchas oportunidades. Entonces, aquí están enlistados algunos de los derechos que ellos tienen y que trae la ley 1098. Esto no lo hay que leerlo taxativo porque, como les digo, ustedes se meten a la ley, buscan ley 1098 y pues, les van a aparecer estos derechos. Es simplemente que si queremos ahondar un poquito más en cada uno de ellos, podemos efectivamente empezar a investigar y hay muchísima normatividad o escritos, documentos, videos, hay mucha información sobre estos derechos. Y por ejemplo, uno de los derechos muy importantes y que además estamos trabajando hoy es el derecho a la recreación, a la participación en la vida cultural, en las artes y en el deporte. Entonces, todo este derecho también hace parte de esa formación y ese entendimiento que tenemos con el cuerpo y con lo que nosotros o cómo nos vamos desarrollando. Listo. La ley, ¿qué más tiene en cuenta? La ley tiene en cuenta que no todos somos iguales, por eso estamos hablando ahorita del enfoque diferencial. Entonces, tiene un artículo especial para los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que viven en los pueblos indígenas o en otros grupos étnicos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Primero, hay que respetar sus propias culturas, su propia tradición, pero hay que tener en cuenta que como el interés superior de los niños nos está buscando que realmente los protejamos, la ley de infancia y adolescencia
va a estar primando, va a estar como una ley superior, y todo lo que tenga que ver con infancia y adolescencia nos vamos a remitir a esta ley. Y vamos a tener en cuenta que si bien tiene una jurisdicción especial indígena, por ejemplo, también está esta normatividad. Entonces, los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes siempre los vamos a poner por encima y van a tener que primar. También vamos a ver que dentro de estas equidades que estamos buscando alcanzar, vamos a encontrar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. ¿Qué nos está diciendo? Hay unas obligaciones especiales de todos los sectores que nos dicen qué tenemos que hacer. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad les tenemos que dar todas las posibilidades y las oportunidades para que puedan acceder de la misma manera que los niños y niñas que no la tienen. Entonces, por ejemplo, desde el mismo ingreso. Ay, es que aquí en la placa deportiva no hay una rampita. No hay una rampita para que alguien que está en silla de ruedas o que tiene una movilidad reducida pueda ingresar. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Venga, busquemos cuál es la manera. Llamemos a quien tenemos que llamar para que construyan la rampa, ¿cierto? Tenemos que garantizar que tengan un acceso permanente a todas las oportunidades que les tenemos para brindar. Eso es uno de los ejemplos que tenemos, pero bueno, también está tratarles con respeto, también a que puedan disfrutar de una vida digna, a recibir toda la atención, el diagnóstico, las ayudas, los tratamientos necesarios. Entonces, lo que está buscando aquí la ley es efectivamente poder equiparar las condiciones. Listo. Vamos a hablar aquí brevemente sobre los derechos de protección. Cuando estamos diciendo los derechos de protección es porque hay unas vulneraciones. Yo voy a mencionar algunos, pero ahorita vamos a adentrarnos en alguno específicamente, que ahorita cuando les presente a mi compañera Verónica, ella les va a hablar más sobre esa temática. Entonces, ¿qué nos dicen? Vamos a protegerlos contra el abandono físico, el abandono emocional, psicoafectivo, por parte de sus padres o de su núcleo fundamental. Lo que vamos a buscar es que no haya un abandono. Vamos a ver también que los niños y las niñas tienen una vulneración y se les puede hacer una explotación económica. Eso es lo que nosotros también llamamos el trabajo infantil, que de hecho estamos en el mes de la prevención y la erradicación del trabajo infantil, que entonces también es tarea de todos y de todas velar porque los niños y las niñas no estén trabajando, porque su obligación es aprender, estudiar, jugar, ¿cierto? No estar trabajando. Y a esto entonces lo estamos llamando explotación económica. Lo podemos ver también desde la mendicidad. A veces nosotros vemos el trabajo infantil y no lo sabemos identificar. Pero, por ejemplo, sobre todo en las ciudades, vamos a ver los niños y las niñas en las calles, puede que estén acompañando a sus padres, pero puede que estén ejerciendo la mendicidad. Y todas estas vulneraciones, como les estaba contando, es responsabilidad de todos y de cada uno que realmente podamos combatirlos, que podamos denunciar, que podamos activar las rutas de protección. Listo. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver un poquito con la explotación sexual comercial. Entonces aquí nos está diciendo hay que protegerlos contra cualquier violación, inducción, estímulo, constreñimiento a la prostitución o, como los tenemos que llamar, a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Es muy importante entender que siempre es una explotación sexual. ¿Listo? También, que está muy relacionado con este tema, está la trata de personas, que con los niños y las niñas es un tema bastante delicado porque es bastante recurrente. O sea, a veces creemos que eso pasa en las películas o que está muy lejano, pero no es cierto. Nosotros lo tenemos y lo vivimos día a día. A veces cuando los niños y las niñas desaparecen y decimos, no, es que se desapareció y simplemente no sabemos dónde está. Puede que haya sido víctima de una red de trata. Eso no lo sabemos, pero por eso siempre tenemos que denunciar cuando hay irregularidades. También vamos a ver que los derechos de protección están contra la tortura, los tratos y penas crueles, todo lo que sea degradante e inhumano. Aquí vamos a ver otro tipo de conflictos que son el desplazamiento forzado, el reclutamiento, uso y utilización, que hay que identificar que el reclutamiento es cuando se apartan de su núcleo fundamental. El uso y la utilización ya vamos a tener que identificar, y es un tema tan grande que habría que dedicarle un taller entero a lo que es el uso y la utilización, y que cada vez es más común porque de cierta manera está disfrazado de la cotidianidad, de lo que hacemos el día a día.
También de la vida en las calles tenemos que proteger a los niños y a las niñas contra todas las enfermedades de transmisión sexual, que por lo general esas enfermedades de transmisión sexual son contagiadas al nacer o por ya una vulneración, así que ya estamos viendo varias vulneraciones contra las peores formas de trabajo. En los desastres naturales hay que correr y tenemos que crear una asistencia especial para los niños y las niñas, ¿sí? Vamos a ver que hay muchas vulneraciones, pero que además todos somos responsables y que todos siempre podemos hacer algo para cambiar un poco la situación. Por ejemplo, con los desastres naturales, los niños y las niñas se tienen que desplazar hacia un albergue. ¿Qué podemos hacer para que su vida sea un poco más fácil mientras están allá? Por ejemplo, a través de la recreación y el deporte. El juego es un derecho fundamental de los niños y las niñas. Y además que los ayuda a crecer, a desarrollarse, también les ayuda a protegerse de cierta manera emocionalmente de lo que está en el entorno, que normalmente si están separados de su hogar o de sus padres, no es una situación fácil. Listo. También entonces la ley nos trae lo que llamamos las libertades fundamentales, que es el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal, la libertad de conciencia y de creencia de cultos, de pensamiento, de locomoción, libertad para escoger profesión u oficio. Esta última es muy importante porque cuando empezamos ese desarrollo de la adolescencia, ya es cuando empezamos a buscar qué quiero estudiar, qué quiero ser cuando sea grande, cuando quiera trabajar. No estamos defendiendo que los niños y las niñas trabajen, pero sí la ley les protege al adolescente trabajador. Si por alguna razón debe trabajar, tiene sus derechos, tiene el derecho a la seguridad social, a que estén atentos y se necesita un permiso especial para que pueda trabajar. Eso es muy importante, porque la persona que otorga el permiso es una persona que va a valorar qué tipo de trabajo es, cuánto tiempo va a trabajar, en dónde va a trabajar, porque no siempre son las condiciones óptimas. Entonces, esta parte de escoger la profesión o oficio hace parte del desarrollo del adolescente por el que tenemos que pasar todos. ¿A qué me quiero dedicar en la vida? Toda la vida. Bueno, finalmente, y ya para cerrar, que no vamos a entrar mucho en esta parte, es que la ley también nos trae unas obligaciones especiales dependiendo del sector en el que nosotros nos encontremos. Entonces, esas obligaciones son para el sector educativo, las obligaciones para todo el sistema de seguridad social y las responsabilidades especiales de los medios de comunicación. Entonces, ya pues como para dar el cierre, nosotros tenemos una responsabilidad macro, porque somos sociedad. Nosotros como sociedad entonces tenemos que velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo sentido. Desde el sistema educativo muchísimos hacemos parte también y complementamos, más que ser parte es complemento del sistema educativo, porque todo lo que tiene que ver con la formación, por ejemplo, si nosotros realizamos estos talleres con los niños y las niñas, estamos siendo un complemento a ese sistema educativo. Si nosotros estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, desde el deporte, lo que estamos haciendo es complementar todo el sistema educativo. Y estas obligaciones especiales, ¿qué nos están diciendo? No nos están diciendo nada raro, nos están diciendo, vamos a velar por los derechos de los niños y las niñas. A veces, por ejemplo, cuando estamos en contacto permanente con ellos, nos damos cuenta de cambios de actitudes. Algo le pasó a este niño, algo le pasó a esta niña. Venga, podemos hablar con ellos, yo puedo llevar, por ejemplo, donde la psicóloga, si la institución tiene una psicóloga, o si no, la comisaría de familia, venga, trabajemos de algún tema. Si yo me doy cuenta que algo está pasando, estoy en la obligación de reportarlo con la autoridad competente. Listo. Entonces, ya con este punto de reportar y de hablar y de algunos casos específicos, le voy a dar paso a mi compañera Verónica Betancourt, ella también es de la Gerencia de Infancia y Adolescencia. Bueno, acá está la presentación mía, ¿cierto? Bueno, muy buenos días para todos y todas las que están acá conectados y conectadas. Laura, agradecerle pues como por ese primer contexto que nos habla un poco de ese marco jurídico y normativo de los niños, niñas y adolescentes en el contexto colombiano y en el contexto un poco internacional, y nos da un poco unos referentes
de actuación, ¿cierto? Y agradecerles demasiado a Indeportes y a todos los institutos, los instructores, los monitores, los directores deportivos que están hoy acá conectados, porque se vienen pensando estrategias para acompañar a los niños y a las niñas desde sus diferentes escuelas, y pensar en una garantía de los derechos es una apuesta también a la prevención de sus vulneraciones. En ese sentido, entonces, este espacio es demasiado importante para nosotros como gerencia de infancia, pero también para Indeportes y para cada uno de los institutos que tienen en sus municipios. Entonces, de nuevo, esta es una apuesta totalmente garante de los derechos y de la prevención de las vulneraciones. Un poco para centrarme como en ese segundo momento que Laura nos nombraba de qué hacer, ¿cierto? Entonces nosotros acompañamos procesos formativos desde el deporte, desde la recreación, desde lo lúdico, ¿cierto? Que es uno de los derechos que ya Laura nos expuso inicialmente en ese marco jurídico y normativo, y que los niños y las niñas valoran demasiado. Cuando uno le pregunta a los niños y a las niñas que mencionen cuáles son los derechos, claro que el juego, la recreación empieza a aparecer como ese escenario, digamos, por excelencia, donde ellos y ellas disfrutan de su vida, de sus apuestas y demás. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, si yo sé de una situación, por ejemplo, de riesgo, de vulneración de derechos frente a un niño o una niña, ¿qué puedo yo hacer como profe, como instructor o como monitor que pertenezco, pues, como a este entorno? Ya tenemos la presentación. Bueno, mientras que vamos entonces con la presentación, entonces ustedes dirán, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Vamos a hablar un poco de las rutas de atención y denuncia, porque nosotros a veces, cuando realizamos también este ejercicio de formación con docentes de instituciones educativas, generamos unas confianzas, ¿cierto? Ustedes como instructores deportivos, como monitores, como deportistas que acompañan esos procesos en los territorios, generan unas confianzas con los niños y con las niñas, ¿cierto? Que a veces no generan esas confianzas con los papás, con las mamás o con los profesores de las propias instituciones educativas. Entonces, cuando un niño o una niña nos genera esa confianza y nos cuente alguna situación que está viviendo de riesgo, que está viviendo en relación a su cuerpo, en relación a sus derechos, en relación a sus, digamos, libertades como tal, generemos toda la capacidad para que ese niño, niña o adolescente nos siga generando esa confianza y nos pueda seguir contando qué le sucede. Qué le sucede y ese qué le sucede esté, digamos, orientado a iniciar un proceso que le lleve a no ser más vulnerado o afectado, pues como en esa integridad física, ¿cierto? En ese sentido, desde cada uno de los municipios deben de tener unas rutas de atención y de denuncia, ¿cierto? Laura ahorita hablaba de las autoridades competentes, entonces uno se pregunta, ¿qué son las autoridades competentes? Entonces, según la ley 1098, las autoridades competentes son los comisarios de familia, los defensores de familia, y en caso de que estas dos autoridades no estén presentes en nuestros municipios, tenemos a los inspectores de policía. Nosotros nos podemos acercar a cualquiera de estas instituciones. Casi todos los municipios tienen comisarías de familia, con comisario o comisaria designado, y algunos y algunas tienen equipos psicosociales, ¿cierto? Entonces son estas autoridades, digamos, la materia a nivel de municipio encargada de brindarnos toda esta asesoría y todo este acompañamiento en casos de vulneración de derechos, ¿cierto? Estos comisarios de familia también tienen unas funciones muy especiales que Laura lo nombró ahorita. Hay un asunto que es de protección, ¿cierto? Y que cuando hablamos de protección, cuando ya sucedió el acto como tal dañino frente a la vida de los niños y las niñas, ¿cierto? Yo voy a pasar muy rápido por esta presentación de contexto histórico porque eso ya lo habló mucho Laura, y voy a centrarme un poquito en esto de la ruta, ¿cierto? Entonces los comisarios de policía también tienen unas acciones de prevención, ¿cierto? Y en esas acciones de prevención realizan toda una serie de, digamos, de acompañamientos, de talleres, frente a todas esas vulneraciones que nombraba Laura, violencias sexuales, explotación sexual, la explotación laboral y demás, ¿cierto? Y hay un asunto muy importante, y es cuando la vulneración ya existe, es decir, cuando un niño o una niña en su clase de educación física o en su clase de gimnasia o en su clase de baloncesto se te acerca a usted como instructor y porque le generaste una confianza y te cuenta de una situación de maltrato, de violencia sexual, de tocamientos, ¿usted qué debe hacer?
Usted primero escúchelo, créale, ¿cierto? Créale. Creámosle a los niños y a las niñas cuando nos dicen que les están vulnerando sus derechos, ¿cierto? Y, digamos, genere esa articulación con esas autoridades competentes para que ellos y ellas se encarguen de establecer si esa situación es cierta o es falsa, ¿cierto? Porque nosotros a veces les decimos a los niños, sí, pero eso sí sucede, eso sí no sucede, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros generemos es confianza y ya la generamos, porque si él se atreve o ella se atreve a contarnos que eso le está pasando en su casa, con el profesor del colegio, con el señor de la tienda, ¿sí? O con otro compañero o compañera de nuestra institución, ¿cierto? Ahí ya nosotros, como adultos que los acompañamos, le generamos esa confianza para que él o ella nos cuente, ¿cierto? Luego créale, ¿sí? Y luego acuda a las autoridades competentes para que la acompañen en ese proceso, primero de denuncia y luego de protección para los niños y las niñas, ¿cierto? Y en especial, en relación, por ejemplo, con las violencias sexuales, que es una de las problemáticas que nosotros tenemos a nivel del departamento de Antioquia muy fuerte, que incluye, por ejemplo, las violencias sexuales incluyen tocamientos, ¿cierto? Incluyen, por ejemplo, que los niños y las niñas sean expuestos a imágenes, digamos, con contenido no apropiado para ellos y para ellas, donde el cuerpo de ellos y de ellas es expuesto o el cuerpo de otras personas también es expuesto y a ellos los ponen a evidenciar estas imágenes, ¿cierto? Hay un asunto muy teso que está sucediendo y es el asunto de las violencias sexuales, ¿cierto? Y ya estamos hablando de tocamientos, violencias sexuales de explotación sexual comercial y demás, ¿cierto? Y para este caso de las violencias sexuales, nosotros a nivel departamental, y cuando digo nosotros, no solamente Gobernación de Antioquia, Gerencia, sino toda una serie de instituciones que nos hemos articulado para generar y consolidar esa ruta de atención especial frente a ciertos casos como son las violencias sexuales. Está todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, está todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia y está todo lo que tiene que ver también con el sistema de salud, justicia y protección, ¿cierto? Y entonces en protección estamos hablando de esas autoridades competentes que la ley nos nombra, ¿cierto? En salud estamos hablando de todos los sistemas de salud. Entonces, por ejemplo, salud tiene un papel fundamental en la garantía de los derechos de los niños y de las niñas, y no solo de violencias sexuales. Cuando un niño o una niña te hable de maltrato infantil, de violencia física, también salud puede activar a través de las urgencias todo un protocolo de atención integral a los niños y a las niñas. Entonces, claro, porque ustedes dirán, ¿y por qué salud? ¿Por qué salud? Porque, claro, ellos son los que establecen el nivel del daño, ¿cierto? El nivel de la agresión, cuando el cuerpo deja las evidencias, cuando en el cuerpo están las evidencias, ¿cierto? Entonces, claro, una violencia sexual, digamos, hay unas evidencias en el cuerpo. Un maltrato, una violencia física, hay unas evidencias en el cuerpo, moretones, ¿cierto? Rasguños, ¿sí? Y demás cosas que en el cuerpo, ¿cierto? Pero también hay una violencia, digamos, simbólica o psicológica, ¿cierto? Y los psicólogos hacen parte un poco de esos equipos que tienen los sectores de salud también por una salud, porque estamos hablando de una salud pública, ¿cierto? De una salud integral. Y la salud integral, digamos, no es la ausencia solamente de la enfermedad física que se siente en el cuerpo, sino también, digamos, un poco estos nuevos conceptos que han ahondado en el concepto de salud integral, y es también uno sentirse en armonía con el entorno, con la familia, ¿cierto? Y la salud emocional, la salud psicológica a ser parte de este espacio, ¿cierto? Y ustedes le preguntarán, ve, ¿y por qué a nosotros que somos instructores deportivos nos estarán dando esta capacitación? Primero porque son actores de lo que Laura ahorita decía, que somos Estado, sociedad y familia, ¿cierto? Trabajamos en una institución pública, ¿cierto? Hacemos parte del Estado, indirectamente un poco, ¿cierto? Pero también en especial hacemos parte de la sociedad, ¿cierto? Y como actores responsables de esa triada un poco entre Estado, familia y sociedad, somos corresponsables y garantes de que todos los niños y las niñas en todos los ámbitos y en todos los municipios estén felices y, por supuesto, no se les esté vulnerando ninguno de estos derechos. Eso como inicial medida. Uno diría, como segunda medida, también hacemos parte de una familia. Y pues yo no soy mamá, pero hay muchas mamás que son docentes, papás que son docentes, y queremos que a nuestros hijos o a los niños y a las niñas que son cercanos a nosotros, por ejemplo, yo sí tengo
sobrinos y ahijados, y primitos y primitas, y no quiero que a ninguno de mis niños y niñas que son cercanos a mi círculo familiar les pase cualquier situación de daño o lesión, que las acabo de nombrar, Laura, ¿cierto? Y como no queremos que le pase nada a ninguno de los niños que están en la familia, queremos replicar, digamos, como ese círculo de la protección en todas las esferas, ¿cierto? Entonces, si no quiero que les pase nada a los niños y a las niñas que hacen parte de mi círculo familiar, tampoco quiero que les pase algo a los niños y a las niñas que trabajan conmigo, que pertenecen a mis institutos, a mis escuelas de deporte, a los que acompaño en el club de patinaje, en el club de natación, en el club de iniciación deportiva, ¿sí? Y como tercera medida, porque según la ley 1098 hay un asunto que por lo que muchos de nosotros podemos pecar y es la omisión, ¿sí? Y si nosotros somos conocedores y conocedoras de alguna situación de daño, de violencia o de vulneración de derechos, somos los primeros llamados a activar esa ruta de atención, esa ruta de denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una condición de que si de pronto eso sucede y que, digamos, un niño o una niña te cuenta en un calentamiento, tú le dices, ¿sabes qué te pasó acá? No, es que mi papá me está golpeando o mi mamá me está golpeando y tú te quedas callado, callada frente a esa situación y no queramos, el niño o la niña a futuro pierde la vida víctima de ese maltrato o de esa agresión y por alguna de las circunstancias se conoce que tú tuviste conocimiento de primera medida de esa situación, puedes enfrentar cargos judiciales y puedes enfrentar cargos disciplinarios, ¿cierto? Entonces, en ese tercer sentido, es un asunto también de curarnos en salud un poco, de cuidar también nuestro ámbito y nuestro, digamos, desarrollo como profesionales, dando conocimiento a las autoridades frente a esas posibles situaciones de daño o de lesión, ¿cierto? Entonces, hay varios tips un poco que queríamos dejarles en este espacio y es conozcamos esas situaciones, denunciemos esas situaciones, acerquemos la ruta, porque nosotros no somos, digamos, autoridades competentes según la ley 1098. Simplemente hacemos acciones de fortalecimiento de garantías y demás, ¿cierto? Pero no somos corresponsales. Entonces dejamos esa responsabilidad a las autoridades competentes para que investiguen, para que lleven a un proceso administrativo esa situación que nosotros tenemos en conocimiento, pero que nosotros lleguemos un poco hasta donde nosotros tenemos la capacidad de llegar, que es acercar el niño o la niña a la ruta establecida, acercarlo a la autoridad competente y que ya esas autoridades, esa ruta establecida, pueda empezar a definir el proceso como tal, ¿cierto? Hay una línea que es la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Algunos municipios que son muy avanzados también tienen líneas especiales y ahí es donde podemos, por ejemplo, acercar algunas situaciones de denuncia o de reporte, ¿cierto? Uno siempre habla de presunción, ¿cierto? Porque no podemos asegurar si la situación sucede o no sucede. Entonces tú puedes, a la hora de reportar esa situación, una presunta situación de maltrato infantil, una presunta situación de violencia sexual, una presunta, ¿puedo quitar una presunta situación de abandono, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre hablamos de presunto porque no sabemos si esa situación sucede o no sucede, ¿cierto? Pero el paso más importante es creerle al niño o a la niña que nos está contando eso y activar todas las rutas de atención y denuncia para que ese caso pueda ser llevado, pues, como a las autoridades especiales que tenemos. Pero entonces, les quería nombrar la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es una línea especial, pues, como para reportar todos estos casos. Incluso ellos ya tienen algunos correos que si ustedes se meten a la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para quienes no sepan, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es el ente rector de todo el Sistema Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia en Colombia, ¿cierto? Es decir, en todo el territorio nacional.
y de sus vulneraciones y por la atención cuando hay situaciones ya de vulneración de derechos. Entonces el instituto debe disponer, de hecho los defensores y las defensoras de familia son de circunscripción de la nación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En cambio, los comisarios de familia son delegados por el municipio, es decir, cada uno de los municipios delega su comisario, su comisaria de familia, pero los defensores son delegados a nivel de la nación. Incluso nosotros en el departamento de Antioquia estamos definidos por centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Entonces, el 141 es una línea que yo quiero que ustedes se vayan de acá aprendiéndosela y que se pueden meter a la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también tienen un correo para hacer reportes. Acuérdense que siempre hablamos de presunción, ¿cierto? Nosotros no somos ni jueces de la República, ni somos la Fiscalía. O sea, nosotros no somos ni jueces ni fiscales, no investigamos, ¿cierto? No vamos a decirle al niño, ni somos equipos psicosociales, ¿cierto? No vamos a sentar al niño y a la niña a decirle, ay sí, ¿y cómo te pasó? Y eso, ¿cómo se hace? Y es que, ¿cómo te dieron de duro? ¿Por qué te dieron ese golpe así? No, nosotros simplemente hacemos el reporte de presunción de la situación. El equipo psicosocial de las autoridades competentes se va a sentar con el niño y la niña, con todas sus, digamos, equipo interdisciplinario. Y cuando hablamos de equipo interdisciplinario, muchachos y muchachas, hablamos de psicólogo, de trabajador social, de pedagogo, de nutricionista en algunos casos, ¿cierto? Entonces ellos tienen toda la potestad y todo el equipo para hacer esos ejercicios. Nosotros no, nosotros solamente somos ese puente entre el niño, entre la institución o las autoridades, para que haya una atención efectiva y garante de esos derechos, ¿cierto? Entonces nosotros no nos podemos sentar a hacerles una entrevista a profundidad al niño o a la niña, a decirle, ay, cuéntenos qué pasó y cómo pasó y quién, y es que ese tío suyo porque vive allá, y es que hace cuánto llegó de yo no sé dónde, ¿cierto? Nada de eso, simplemente los datos del niño o de la niña, nombre, número de documento de identidad, un número de contacto, ¿sí? Si tenemos dirección, y una descripción breve de la situación que el niño o la niña le contó a usted o de la situación que usted pudo observar, ¿sí? Que usted pudo observar. Por ejemplo, un niño y una niña que es muy activo en la clase, que es muy activo, que no falta nunca los entrenamientos, ¿sí? Y usted lo empieza a ver decaído, con signos de alarma en su cuerpo, se comunica con él y no tiene alguna respuesta. Usted también puede reportar esa intuición que usted como docente, que usted como acompañante de esos procesos puede identificar. Ustedes son súper claves para la garantía de los derechos de los niños y de las niñas en los territorios, porque están generando espacios de esparcimiento desde otras dinámicas, por ejemplo, como la escuela, porque los espacios a veces que genera la escuela es desde la obligatoriedad, ¿cierto? En cambio, ustedes lo están haciendo desde el asunto del ocio, la recreación, el uso del tiempo libre, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tienen una responsabilidad gigante en los territorios de acompañar estos procesos. Entonces, que se vayan con el 141 para que podamos reportar nombre del niño, de la niña o del adolescente, si tenemos número de documento, si tenemos dirección de tele o el número de contacto y una breve descripción. Ustedes no tienen que investigar porque ustedes no son fiscalía. Eso lo hará la fiscalía, ¿cierto? El fiscal que se le asigne. Eso lo hará la autoridad competente, sea comisario, sea defensor o sea inspector de policía, que son las tres autoridades competentes que ya Laura nos expuso ahorita en la ley 1098, ¿cierto? Ellos harán todo ese proceso de investigación, de entrevista, de visita domiciliaria y demás, digamos, situaciones que la ley los obliga. Nosotros llegamos hasta ahí a hacer el reporte de la presunción, porque nosotros no sabemos si eso que sucede, si es realidad o no es realidad. Pero ya le estamos creyendo al niño y a la niña, ¿cierto? Cuando nos contó. Y al hacer el reporte, eso es una situación de protección que es nuestro rol. Nuestro rol no lleva nada más. No es ir a hacer la visita domiciliaria, no es hacer la entrevista psicosocial. Hasta ahí llegamos nosotros, ¿cierto? Nuestro rol tampoco es decir, ah, ¿y qué pasó con este caso? ¿Cierto? Ellos tienen un repositorio de todas las cosas que suceden con cada uno de los casos, ¿cierto? Y es muy importante, muchachos y muchachas, porque a esa línea 141 nosotros podemos acercar la ruta de cualquier situación, violencia sexual, violencia intrafamiliar, maltrato, violencia psicológica. A veces la violencia no es física, ¿sí?
eso tendríamos también otro tema de capacitación, para hablar por ahí otra horita y media, ¿cierto? Todo el asunto de la violencia, de las violencias que les ocurren a los niños y a las niñas, no solamente física, ¿cierto? Pero también hay un tipo de violencia que se ve a través del cuerpo, ¿cierto? Y hay otro asunto, muchachos, que por ejemplo son estos CAI virtuales de la policía, y son estas paginitas que son teprotejo.org y en TIC Confío, en especial para ahorita que estamos mucho en lo virtual, en lo digital, que es la era de lo digital y de lo virtual. Es que vulneran los derechos de los niños y de las niñas a través de estos escenarios, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, para el grooming, para el sexting, para el ciberacoso. El grooming es, por ejemplo, cuando una persona se hace pasar por otra persona menor de edad para contactar a los menores de edad para situaciones de explotación sexual o de violencia sexual, ¿cierto? El sexting, que es una palabra también que viene emergiendo demasiado, y es, por ejemplo, cuando los niños y las niñas intercambian con personas que se creen que son menores de edad, pero que son mayores de edad, imágenes, digamos, de sus cuerpos, en ropas interior, en vestidos de baño, ¿cierto? Y demás. Y el ciberacoso o el, digamos, la sextorsión un poco, ya es cuando de hecho hay una extorsión por parte de los victimarios con las víctimas, diciéndole que si no envía más fotografías, más imágenes, con ciertas condiciones, pues pondrán en riesgo su vida, la de su familia, o las publicarán en otras redes y demás. Entonces, estas páginas en teprotejo.org y en ticonfio.go.co son páginas para denunciar todos estos delitos, porque las violencias sexuales son delitos. No todas las vulneraciones son delitos, aquí hay que dejar eso muy claro. Pero la violencia sexual y la violencia intrafamiliar son delitos. ¿Qué quiere decir que sean algunos delitos? Es que el que comete el hecho contra ese niño, niña o adolescente puede surtir procesos judiciales, ¿cierto? Que ya un juez de la República investigará y sancionará, pues como tal, ¿cierto? En ese sentido, entonces, ahí podemos denunciar todas estas situaciones. Y la línea 122 es a nivel también nacional de la Fiscalía General de la Nación relacionada con situaciones que afectan la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay algunos municipios, pues yo en este momento no sé, no se me ocurre qué municipio, pero por ejemplo Medellín es uno de los municipios que tiene una línea específica para denunciar casos de violencias con niños, niñas y adolescentes, y es la línea 123 social. Algunos otros municipios pueden tenerla, pues en este momento no se me ocurre ninguna otra, y ahorita de pronto si la tiene de pronto en la cabeza lo puede nombrar. Entonces también la invitación es a que nos acerquemos a estos municipios, a nuestros propios municipios en los que trabajamos, a ver si de pronto ellos tienen ya establecida una ruta especial para reporte de estos casos, para atención de estas situaciones y demás. Y lo otro, muchachos y muchachas, ustedes, empecé respondiendo la pregunta de por qué nosotros que trabajamos con deportes estamos en este espacio de formación y digamos, un poco me extendí en ese primer momento. Y un segundo momento es porque a través del deporte, y como les decía inicialmente, el deporte es uno de los derechos que los niños y las niñas más gozan, más disfrutan. La recreación, el juego, la lúdica, el esparcimiento, ¿cierto? Ustedes son unos actores pedagógicos del territorio, ¿cierto? Y cómo a través de todas esas apuestas que ustedes tienen del deporte, de la recreación, del ocio, del tiempo libre, estamos generando entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes del departamento. Estamos, a veces algunos chicos y algunas chicas que se dedican a las artes, al hip hop, a la danza, al breakdance, dicen que les están robando niños y niñas y adolescentes a la guerra. Yo creo que el deporte hace lo mismo, ¿cierto? El deporte también es una alternativa muy válida para que los niños y las niñas no pertenezcan a grupos delincuenciales organizados, no estén en los consumos de sustancias psicoactivas, olviden un poco algunas problemáticas que vivencian en el entorno escolar, en el entorno familiar, ¿cierto? Entonces, ustedes son unos actores pedagógicos para nosotros. Cuando digo nosotros, no es para la gerencia, es para los municipios, incluso para los niños y las niñas,
protagónicos, y que a través de esos espacios que tienen de deporte, de lúdica, de recreación, de juego, podemos incentivar, por ejemplo, la cultura de la paz, la cultura de la no violencia, la cultura de los derechos, la cultura del respeto, de la solidaridad, la cultura de la cooperación. Entonces, ustedes son unos actores para nosotros que son demasiado importantes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido. Y como tercera medida, estamos haciendo un poco este ejercicio, pues, como de conversa, de sensibilización y demás, porque también podemos en algunos momentos, digamos, ser notificados de alguna situación, por ejemplo, de que no estoy diciendo que esto suceda en los espacios en los que ustedes interactúan, pero uno ha escuchado algunas noticias donde algunos instructores deportivos tienen, digamos, se pasan en que de pronto son, digamos, referenciados con situaciones de riesgo, ¿cierto? Tocamientos, o que enviaron cierto tipo de imágenes por un grupo de WhatsApp o a una de las deportistas y demás, ¿cierto? Entonces, que sepamos que todo este tipo de situaciones también nos aquejan a nosotros, porque hacemos parte de esa triada que nombraba un poco ahorita Laura, de Estado, sociedad y familia, ¿cierto? Bueno, yo quería un poco finalizar con esas rutas y con algunas claves para la prevención en relación, pues, como en ese momento de que ustedes son actores también muy importante en los territorios, y es cómo utilizamos lo lúdico, lo pedagógico, lo deportivo para prevenir situaciones de riesgo, ¿cierto? Condenemos todos en nuestros espacios que generemos como instructores, como monitores, condenemos todos esos factores que reproduzcan la violencia. Juegos, por ejemplo, del uso de la fuerza de una persona sobre la otra. Eso no nos sirve mucho, ¿cierto? ¿Cómo favorecemos mejor situaciones de solidaridad, de cooperación, ¿cierto? Y demás. Siempre escuchemos a los niños y a las niñas, generémosles confianza y escuchémosles y creámosles cuando nos cuentan algo, porque si nos cuentan una situación que les generó daño es porque nosotros les generamos mucha confianza. Se los aseguro, muchachos y muchachas, que ellos no le van a contar que los están agrediendo violentamente en su cuerpo o en su intimidad a una persona que no le tengan confianza. Entonces, si le contaron a usted, créales, y segundo, actúe. ¿Listo? Hablemos de la pedagogía de la prevención, entonces cómo a través de nuestros espacios generamos entornos protectores, como lo decíamos ahorita. Hablemos de la prevención digital, cómo se relacionan ellos y ellas con el tema de las redes sociales, de los entornos digitales. Ahorita Laura hablaba de la recreación como un espacio clave para la participación de los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto, el deporte, la recreación, es un espacio propicio donde se da la participación de los niños y las niñas, y ellos mismos lo nombran. Cuando usted le preguntan a un niño, ¿cuáles son los derechos de la recreación, al juego? Promovamos en nuestros entornos la protección, el cuidado y la corresponsabilidad. Invitemos a las familias, hagamos espacios de recreación, de deporte con las familias de nuestros niños y nuestras niñas. Hablemos de estos temas en las escuelas de padres deportivos. No sé si existen, si no existen podemos mirar la posibilidad de acompañarlos nosotros desde la gerencia también. Visibilicemos las problemáticas que vivencian los niños y nuestras niñas en nuestros entornos. Cero tolerancia contra el maltrato y las vulneraciones de derechos de los niños y de las niñas. Implementemos prácticas de autocuidado entre los niños y entre las niñas. Por ejemplo, si viven muy lejanos de donde se realiza la clase, que se vayan en grupitos, ¿cierto? Que no se vayan solos y solitas por ahí por las veredas, ¿sí? Cómo nosotros a través de nuestro trabajo implementamos esas prácticas. Y promovamos mucho la denuncia, es decir, que si ellos saben que alguna situación les está generando daño, riesgo, peligro, que se pueden acercar a la comisaría, ¿cierto? Nombrarles dónde queda la comisaría, que la comisaría es el comisario o la comisaria es una autoridad que los va a escuchar, que los va a atender, que les va un poco a sensibilizar frente a esa situación, ¿cierto? Un poco hasta ahí. Muchas gracias de nuevo y aprovechamos un poco espacio que nos queda para que intentemos responder algunas preguntas que nos han llegado en el chat. Entonces, por acá tenemos 3 preguntas, las voy a leer. Dice, ¿qué prácticas erróneas se cometen normalmente en la forma de relacionarse con los niños, niñas y adolescentes en el día a día? Muy buena esa pregunta. ¿Qué errores cometemos desde lo verbal en el trato diario con los niños, niñas y adolescentes? Un poco también relacionada con la primera.
Y que los padres no apoyen a los niños y a las niñas en su libre desarrollo y expresión desde lo sexual, personal y deportivo es una vulneración. Perfecto. Yo no sé, Laura, si querés venir y nos sentamos acá las dos y vamos respondiendo en un asunto también como de conversar. Esta no se puede... vaya, acá nos van a pasar otra sillita. Muchas gracias. Un poco estas dos preguntas, Laura, nos hacen relación a qué errores cometemos en la forma en la que nos relacionamos con los niños y con las niñas. Y yo creería, yo voy a empezar a nombrar de pronto una, y es que primero nosotros no somos salvadores de nadie, ¿cierto? Nosotros no vamos a salvar la vida de los niños y las niñas, pero sí vamos a evitar que se cometa una situación de riesgo o de peligro, que algún niño, niña o adolescente pierda la vida, ¿cierto? Y ese relacionarse en el día a día con los niños y con las niñas es tratarlos con respeto, es tratarlos en una posición no de supremacía, es decir, de supremacía de la persona adulta con el niño y la niña, no. El adulto tiene unos conocimientos, el adulto tiene unas experiencias ganadas que la vida le ha dado, que el haber transitado por ciertas situaciones les ha dado, ¿cierto? Pero que los niños y las niñas son interlocutores válidos a la hora de aportar y de generar alternativas digamos, de cómo vivir en sociedad. De solución de conflictos. Exactamente, ¿cierto? Yo creo que también, mira, la pregunta 2 y la pregunta 1 casi que van de la mano. Entonces, por ejemplo, desde lo verbal, eso es muy importante. Nosotros a veces tenemos acciones que minorizan, es decir, lo vuelven menos. Entonces, como creemos que a través de la experiencia hemos adquirido ciertas cosas que el niño no o la niña no, entonces, como nos decía Vero, como que nos ponemos en una situación de superioridad y lo que tenemos que entender es eso, sentémonos y analicemos las palabras que estoy diciendo, que voy a decir, puede que lo hagan sentir menos, que lo hagan sentir menor, que lo hagan sentir más chiquito, que lo hagan sentir menos importante, que lo hagan sentir que no es inteligente, ¿cierto? Si estamos utilizando de esas palabras, ahí estamos cometiendo un error. Y hay una cosa que, por ejemplo, a nosotros chiquiticos, o sea, nos la decían mucho en la casa, y es que estamos hablando entre adultos, ¿sí o no? Acá, los niños y las niñas allá y los adultos acá, ¿cierto? ¿Cómo generamos unos espacios que sean intergeneracionales? Donde todas las voces sean válidas, ninguna voz es inválida, donde haya una pluralidad de voces, donde los niños y las niñas tengan la capacidad de decirnos a nosotros los adultos, no estoy de acuerdo con esto porque yo pienso y esto, y no tenemos siempre que darles la razón, pilas con eso. No tenemos siempre que darle la razón a los niños y a las niñas de su posición. Nosotros podemos dejarlos argumentar su posición, nosotros también argumentamos las otras y lleguemos a consensos, ¿cierto? ¿Cómo se construyó el contrato social? A través de lo que se consideraba bueno o apropiado en una sociedad y lo que no se consideraba apropiado, pero un poco todas esas voces válidas en relación a la participación de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y además eso siempre ayudarles a complementar con las herramientas que nosotros ya tenemos, es decir, no solamente lo digo yo porque soy el adulto y yo tengo la razón, sino mira, yo aprendí desde acá, yo lo leí en esta parte, también porque no te acercas acá, es una manera también de acercarnos, por ejemplo, a la internet segura, qué cosas pueden buscar, qué cosas no deberían buscar, pero por ejemplo, es una muy buena herramienta decirle, mira, yo aprendí que las cosas no son así por estas experiencias, o porque lo estudié de esta manera, tú también te puedes aproximar a esta situación, ¿cierto? Entonces es importante que se expresen, que nos cuenten, aprendemos nosotros constantemente de ellos, nosotros también nos tenemos que parar en esa posición. Entonces por eso decir como de no minorizar, ni con acciones ni con palabras. Y otro asunto muy importante es el asunto de tratarlos con respeto. Nosotros exigimos que ellos respeten a las personas adultas y también nosotros debemos de referirnos a ellos con respeto. Entonces, por ejemplo, acordar las normas o los acuerdos de convivencia colectivamente es una forma importante de darles protagonismo, de a veces esos errores que cometemos, ¿cierto? Y que además se cumplan. O sea, además eso ayuda a que no solamente sea una manera de participar, sino que también es una forma de asegurar que se cumplan porque estamos entendiendo de dónde vienen esos acuerdos. Si alguien cometió un error, también generar esa cercanía con ellos y con ellas de cómo sería la mejor forma de remediar ese error que se cometió o de, digamos, un poco subsanar o sanar a esa persona a la que lastimamos, a las que ofendimos, ¿cierto? Generar procesos reflexivos es muy importante porque nosotros los colombianos estamos muy, digamos, acostumbrados
a respetar las normas, a respetar las leyes, a respetar los acuerdos por una sanción, ¿cierto? Y no por el asunto de la reflexión, y es que ¿qué pasa si yo cometo un daño, si yo, digamos, me paso un semáforo en rojo y atropello a una persona? Yo siempre estoy, digamos, temerosa de la sanción económica o de otro índole judicial y jurídica que me pueda traer, pero no un asunto de un bien colectivo, de un asunto de vivir en comunidad, para respetarnos y llegar a ese buen vivir, es necesario que todos y todas acordemos esas normas que nos pueden llevar a un buen vivir, ¿cierto? Entonces, no por el asunto de la sanción, sino por el asunto de la reflexión, de que es necesario que cuando el semáforo está en rojo, pues yo pueda parar para que los peatones puedan pasar, ¿cierto? Lo mismo hace en las normas deportivas, ¿cierto? Porque se crean las normas de los deportes, por un asunto también de generar el respeto por el rival, por el otro, por la otra, pero a veces nos da más miedo en la sanción y por eso existen los árbitros. Bueno, y entonces ya aquí en esta tercera pregunta que nos estaban preguntando, que los padres no apoyen a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su libre desarrollo y expresión, ¿se considera una vulneración? Sí. Sí, es una vulneración, digamos, que no tiene una sanción como tal desde lo legal, pero efectivamente lo que estamos haciendo es que estamos inhibiendo su libre desarrollo, o sea, cómo se está formando como persona. Por eso también tenemos estos espacios de educación, de deportes, la Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud, porque hemos aprendido que es que todos nos desarrollamos de diferente manera, todos nos acercamos a cosas diferentes, digamos, por ejemplo, a nosotras dos no nos gusta la misma música, puede que sí, y eso nos va a unir o no. Entonces, aunque sí es una vulneración y no tiene una sanción, volviendo a lo que nos estaba diciendo ahorita, pero no significa que porque no haya una sanción no esté mal hecho. Sí es importante tener en cuenta todos estos otros escenarios que tenemos en nuestros entornos para que realmente nosotros también podamos apoyar y que las personas se puedan ir y puedan desarrollarse libremente, puedan expresarse libremente con toda la información y todas las garantías que sean necesarias. Y yo diría al lado que más que una vulneración es una inobservancia del derecho, ¿cierto? Porque la ley 1098 nos habla de amenaza, vulneración o inobservancia, ¿cierto? Y digamos que la vulneración ya es cuando el hecho ocurre un daño a la integridad física o a la vida de los niños y las niñas. Por ejemplo, todo lo que nombró Laura, violencia sexual, explotación sexual, explotación laboral, ahí hay un daño, una lesión frente a la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Pero, por ejemplo, este asunto de la libre desarrollo de la personalidad es una inobservancia que a veces se cometen dentro de las familias, a veces las instituciones son inobservantes de derechos, y que la inobservancia es un poco hacerla del caballito, ¿cierto? Entonces me pongo acá una venda y no reconozco que los niños y las niñas tienen esos derechos, tienen esas libre desarrollo de la personalidad, esa educación, y les genera una serie de condiciones que les niegan esa serie de derechos. Entonces, si le gusta el fútbol, no, pues entonces no lo castigo con el fútbol, o no va al fútbol, o no va a la Casa de la Cultura, ¿cierto? Como ese tipo de cosas que generan inobservancias de derechos. Igual recordemos que siempre estamos en la obligación de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que esta simplemente, como que lo llamamos inobservancia, se puede constituir como una vulneración latente, que puede ser física o puede ser emocional. Entonces, siempre estar observantes, siempre buscar en dónde se pueden desarrollar, cómo podemos guiarlos. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas todas a que protejamos a la infancia y la adolescencia. Bueno, no, Laura, muy bacano haber estado acá con vos y con la gente del Deportes Antioquia conversando un ratico, y con los instructores, monitores deportivos de cada uno de los municipios de Antioquia, de los institutos de deportes. La invitación es que sigamos apostándole a estos espacios, que cuenten con la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud para generar acciones en sus municipios, formación, capacitación, sensibilización con padres, con madres y con niños. Y bueno, para nosotras también fue un placer y muchas gracias, y nos vemos en la próxima oportunidad. Entonces.